La escena arranca en una cocina iluminada apenas por la luz amarillenta de una lámpara colgante. El reloj de pared marca las 2:47 de la madrugada y el silencio se corta solo por el zumbido del refrigerador. Ella, a quien llamaremos Laura, se sirve un vaso de agua fría mientras intenta que el nudo en la garganta baje. Sus ojos están rojos, cansados, de tanto llorar y pensar. De repente, su propia voz en la cabeza resuena. ¿Cómo carajos llegué a esto otra vez? No había jurado que nunca más permitiría que alguien me pusiera en esta posición. La historia comienza semanas atrás, cuando su esposo, Andrés, le confesó algo que la hizo sentir que el suelo se abría debajo de sus pies. Pero antes de eso, hay que retroceder un poco. Diciembre del año pasado fue devastador. El papá de Andrés recibió un diagnóstico que cambió la vida de toda la familia, cáncer en etapa avanzada. Desde ese momento, la salud del hombre empezó a deteriorarse rápido, y cada visita al hospital era un recordatorio cruel de lo inevitable. Andrés, que ya cargaba con las cicatrices invisibles de haber estado en el ejército, se fue hundiendo más. Lo habían retirado de forma médica hacía poco, y aunque trataba de mostrarse fuerte, por dentro estaba quebrado. En julio, decidió viajar a su estado natal para pasar un par de semanas con su familia. Laura lo apoyó, sabía que necesitaba ese tiempo. Hablaban todos los días, aunque a veces la conversación era corta porque él sonaba cansado o distraído. Una noche, todo cambió. Andrés salió con su mejor amigo a una cervecería local. El típico lugar con mesas de madera, luces colgando como en feria y ese olor a malta que se pega en la ropa. Entre risas y tragos, apareció una chica que se les unió. El amigo de Andrés se fue temprano, pero él decidió quedarse. Laura, desde la distancia, no sospechaba nada. A la mañana siguiente, Laura se desesperó. No recibía mensajes ni llamadas. La localización del celular la llevó hasta un complejo de apartamentos desconocido. El corazón se le aceleró y llamó a la suegra, que terminó manejando hasta allá, con lágrimas en los ojos y un grito en la garganta. Tocó puerta por puerta hasta dar con él. Andrés abrió, despeinado, ojeroso, con ese olor a alcohol que delata cualquier noche desbordada. ¿Qué demonios haces aquí?, le gritó su madre. ¿Te estabas acostando con alguien? Él levantó la mano como jurando y dijo, absolutamente no. Me pasé de copas y me quedé en un sillón. Eso es todo. Laura quería creerle, pero la desconfianza le arañaba el pecho. Aún así, después de días de discusiones, llanto y promesas, lo perdonó. O mejor dicho, intentó perdonarlo. Pasaron los meses. Y entonces, una noche común, mientras estaban sentados en el sofá viendo televisión, Andrés giró la cabeza hacia ella y le dijo con voz temblorosa, tengo que confesarte algo. Laura sintió que el aire se detenía. Él bajó la mirada y escupió la verdad, esa noche, no dormí en el sillón. Dormí en su cama. Tuvimos sexo. Sin protección. Lo siento, Laura, lo siento tanto. El mundo se detuvo. El sonido de la televisión se apagó, las paredes parecían cerrarse, y lo único que Laura escuchaba era el eco de esas palabras. Un dolor punzante en el estómago, como si le arrancaran el aire de golpe. No puede ser. No otra vez. No después de todo lo que hemos pasado, pensó. La rabia, el asco, la tristeza, todo llegó en oleadas. Andrés rompió a llorar, repitiendo, no quería lastimarte, estaba borracho, no era yo, por favor, dame otra oportunidad. Ella lo miraba sin reconocer al hombre frente a ella. Ese no era el Andrés con el que se casó. Ese era alguien más, alguien roto, alguien capaz de destruir en segundos los cimientos de su matrimonio. Esa noche Laura no durmió. Caminaba por la sala como alma en pena, repasando cada detalle. Recordaba cómo en sus primeros meses de relación él fue quien la ayudó a superar las cicatrices que dejó su ex, aquel que la engañó una y otra vez. ¿No era irónico? El hombre que la levantó de las cenizas ahora la había tirado al mismo fuego. Al amanecer, preparó café sin probarlo. El sabor amargo no estaba solo en la taza, estaba en su boca, en su pecho, en su alma. Andrés entró a la cocina con los ojos hinchados. Laura, por favor, no me odies, murmuró. Ella lo interrumpió con voz dura, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Sabías que mi mayor miedo era esto. Me juraste que nunca lo harías, y lo hiciste igual. Andrés bajó la cabeza, incapaz de mirarla. Me odió a mí mismo. No he dejado de pensar en lo que pasó. Te fallé. No sé ni por qué lo hice. Tal vez por la presión,
por la tristeza, por el alcohol, pero nada lo justifica. Laura explotó, nada lo justifica. Yo también he pasado por lo mismo, las pérdidas, el desempleo, tu papá enfermo, y jamás se me ocurrió meterme en la cama de otro. ¿Sabes lo que siento ahora? Que nunca te conocí de verdad. El silencio se volvió insoportable. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Días después, la tormenta seguía instalada. Laura evitaba hablar con él más de lo necesario. Se encerraba en el baño y lloraba en silencio para que él no la oyera. Por las noches, fingía dormir mientras en su cabeza la misma pregunta se repetía: ¿vale la pena salvar este matrimonio o debo largarme ya? El problema era que no era una decisión simple. Ella estaba en el oeste del país, lejos de su familia y amigos. Todo su círculo estaba en la costa este. ¿A dónde iría? ¿Con quién contaría? Además, todavía lo amaba, aunque odiaba lo que había hecho. Esa contradicción la estaba consumiendo. Una tarde, mientras fregaba los platos, recordó un detalle que la heló: Andrés había tenido la desfachatez de dejar que su madre lo defendiera aquella vez. Su madre. La misma mujer que lo había buscado desesperada aquella mañana en el complejo de apartamentos. Y ahora era la única que sabía la verdad, porque Laura aún no se lo había contado a nadie. ¿Cómo se lo digo a mi mamá, a mis amigas? Si lo cuento, nadie va a perdonarlo nunca. Lo van a odiar para siempre, y si algún día de verdad nos reconciliamos, y si él cambia, ¿qué tal si se mete a terapia y vuelve a ser el hombre que era?, pensaba Laura. Esa esperanza absurda, esa pequeña luz, era lo único que la mantenía de pie. Pero entonces venía el recuerdo de la frase: tuvimos sexo sin protección. Y volvía el asco, el miedo, la humillación. La imagen de otra mujer tocándolo, besándolo, durmiendo a su lado. No era solo una traición, era un crimen contra la confianza. Andrés intentaba enmendarlo. Buscó terapia, lloraba frente a ella, le escribía mensajes de amor como en los viejos tiempos. Una noche le dijo: si quieres, me hago pruebas médicas, lo que sea para demostrarte que no estoy ocultando nada. Ella lo escuchaba, pero dentro pensaba: eso no borra la escena. Eso no borra la mentira inicial. ¿Cómo confío en alguien que me mintió en la cara durante meses? Los días pasaban lentos. Laura sentía que estaba viviendo en un limbo. No era soltera, pero tampoco estaba casada de verdad. No confiaba en él, pero tampoco lograba dejarlo. Estaba atrapada en un círculo de dudas. El contexto alrededor no ayudaba. 2025 había sido un año despiadado. Laura perdió 2 embarazos, uno de ellos con complicaciones tan graves que casi le cuestan la vida. Pasó 5 meses desempleada, quemando todos los ahorros que con tanto esfuerzo habían juntado. Los perros enfermos, las visitas de emergencia al veterinario, las cuentas acumulándose, la depresión que colgaba como nube negra sobre la casa, todo era un caldo de cultivo para que cualquier cosa explotara. Y explotó. Laura recordaba la versión de Andrés antes de la guerra, antes del despliegue. Un tipo alegre, cariñoso, que apenas tomaba y siempre decía que no quería repetir la historia de hombres alcohólicos de su familia. Pero cuando volvió de ese despliegue en 2023, era otro. Tenía la mirada apagada, bebía como si no hubiera mañana, y los arranques de furia eran cada vez más frecuentes. Su propia madre lo decía: ese no es mi hijo. Me lo cambiaron. Entonces, Laura intentaba hilar las piezas. Tal vez todo estaba conectado: la depresión, el alcohol, el dolor por el padre muriendo, la rabia acumulada. Tal vez lo que pasó en esa cervecería fue solo la chispa de un incendio que ya estaba prendido. Pero aunque intentara entenderlo, el corazón no la dejaba perdonar. Una noche, mientras miraba la pantalla de su celular, escribió un mensaje que no se atrevió a mandar: no sé si te amo o te odio. No sé si quiero salvarnos o terminar con todo. Solo sé que ya no confío en ti. Lo guardó en borradores. Andrés insistía en hablar. Laura, mírame, por favor. Dime qué puedo hacer. Ella lo miró a los ojos y soltó con voz quebrada: devuélveme la confianza. Y eso no puedes. Hubo silencio. Luego él se derrumbó en el suelo, llorando como un niño. El dilema seguía allí: apostar por reconstruir algo roto o aceptar que estaba acabado. En la cabeza de Laura, la balanza se inclinaba cada día hacia un lado distinto. A veces veía un futuro posible, con terapia y cambios reales. Pero otras veces, el dolor era tan fuerte que no quería ni escuchar su voz.
En esos momentos, se sorprendía a sí misma haciéndose preguntas extrañas: ¿cómo sería empezar de cero en otra ciudad? ¿Cómo sería contarle a mis hijos, si algún día los tenemos? ¿Qué me quedé porque pensé que el amor lo podía todo? La duda era como un cuchillo girando lentamente. Y lo peor era sentirse sola. No podía hablar con su madre, no podía confiar en sus amigas lejanas, y mucho menos con su familia política. Estaba atrapada en un secreto que pesaba toneladas. Una madrugada, mientras el viento golpeaba las ventanas y el reloj marcaba las 4:12, Laura escribió en su diario: hoy siento que no tengo fuerzas. Pero si algo sé, es que no voy a dejar que esta historia termine sin que yo decida cómo. Si lo perdono, será por mí, no por él. Y si lo dejo, será porque me amo más a mí que a este matrimonio roto. Ese fue el primer destello de claridad en semanas. El día amaneció nublado, con una llovizna fina golpeando los vidrios. Laura estaba sentada en la mesa del comedor, con el portátil abierto, fingiendo revisar correos de trabajo. En realidad, solo veía la bandeja vacía mientras pensaba: ¿de verdad quiero seguir aquí, en esta casa, en este matrimonio, con este dolor? Andrés entró con una taza de café en la mano. La colocó frente a ella con cuidado, como si estuviera dejando un regalo frágil. Te hice tu favorito, con canela, dijo en voz baja. Laura lo miró de reojo. El simple aroma, que en otro tiempo la habría hecho sonreír, ahora le resultaba insoportable. Era como recibir flores en un funeral. ¿Qué quieres lograr con esto?, preguntó ella con frialdad. Quiero demostrarte que aún me importas. Que no todo está perdido. Laura suspiró. ¿Y crees que un café borra lo que hiciste? Él bajó la mirada. No. Pero, quiero empezar de algún lado. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con cuchillo. Ese fin de semana, la suegra llamó. Hijita, ¿cómo estás? ¿Has pensado en venirte para acá un tiempo? Podrías quedarte en casa, rodeada de familia. No tienes por qué pasar todo esto sola. La oferta sonaba tentadora, pero también peligrosa. Laura sabía que si se iba, tal vez no regresaría jamás. Y aunque lo deseaba en el fondo, todavía no se sentía lista para dar ese paso. En medio de ese caos, una noche ocurrió algo inesperado. Andrés, sentado en el sofá, tomó valor y le dijo: estoy buscando ayuda seria. Me inscribí en un grupo para veteranos que lidian con alcoholismo y depresión. Voy a empezar terapia 2 veces por semana. Ya no puedo solo. Y si quieres, ven conmigo a alguna sesión. Laura se quedó muda. No esperaba escuchar eso. Parte de ella sintió una chispa de esperanza, otra parte lo vio como un simple intento desesperado de retenerla. ¿Será verdad esta vez, o solo está diciendo lo que quiero oír? Los recuerdos del pasado volvían con fuerza. La primera vez que lo vio, un chico tímido en una reunión de amigos, hablando de cómo no quería terminar como los hombres de su familia, destruidos por el alcohol. Ese era el Andrés que ella amaba. ¿Podría volver a serlo? Esa noche no pelearon. No hablaron mucho, tampoco. Se sentaron en silencio, con la televisión encendida como ruido de fondo, mientras Laura pensaba: tal vez aún hay un camino. Pero, ¿tengo fuerzas para recorrerlo? Los días siguientes fueron un vaivén. Andrés cumplió con sus primeras sesiones de terapia y regresaba contando detalles, como un niño mostrando las notas de la escuela. El psicólogo me dijo que necesito reconstruir mi identidad fuera del ejército. Que me aferro al alcohol porque no sé quién soy sin uniforme. Laura escuchaba en silencio, con sentimientos encontrados. Una parte de ella se conmovía, otra se mantenía fría. Eso está bien, Andrés, pero yo sigo rota. Tú tienes un camino, y yo otro. No sé si se cruzan de nuevo. Él asintió, con lágrimas contenidas. Lo sé. Pero déjame intentarlo. Aunque no me perdones, quiero que veas que estoy luchando contra mis demonios. Laura empezó a notar cambios pequeños. Andrés ya no bebía en las noches, salía a correr en las mañanas, se duchaba sin que ella tuviera que recordárselo. Pero el fantasma de lo ocurrido seguía ahí, pegado a las paredes, a las sábanas, al aire mismo. Una tarde, Laura decidió dar un paseo sola. Caminó hasta un parque cercano, donde los niños corrían bajo el sol de otoño. Se sentó en una banca y dejó que el viento frío le despeinara el cabello. Miró a las parejas que paseaban tomadas de la mano y se preguntó: ¿alguna de ellas habrá pasado por lo mismo? ¿Habrán sobrevivido a una traición así? Su celular vibró, un mensaje de Andrés.
Espero que estés bien. Estoy pensando en ti. Perdóname por seguir escribiendo, pero no quiero que olvides que te amo. Laura cerró los ojos y murmuró, el amor no debería doler así. Esa noche tuvieron una conversación larga. Laura lo miró directo y dijo. Dime la verdad, Andrés, ¿la extrañas? ¿Piensas en ella? Él se puso pálido. No, Laura. Ni siquiera recuerdo su nombre. Fue un error de borracho, no una relación. Tú eres lo único que importa. Ella lo miró fijamente. No sé si te creo. No sé si algún día te creeré otra vez. El silencio posterior fue brutal. Andrés se echó hacia atrás, derrotado. Laura se levantó y fue a la habitación. Esa noche durmieron en camas separadas. La soledad empezó a pesarle. No podía seguir guardándose todo. Así que, en un arranque de desesperación, llamó a una de sus amigas de la universidad. Cuando escuchó su voz, rompió a llorar. Le contó todo, desde el diagnóstico del suegro hasta la confesión de la infidelidad. Hubo un silencio largo del otro lado y luego su amiga dijo, Laurita, tú ya sabías la respuesta desde el primer día. El problema es que duele demasiado aceptarla. Esas palabras quedaron resonando como eco en su cabeza. Unos días después, Andrés regresó de terapia con una libreta en la mano. Estoy escribiendo un diario. El psicólogo me dijo que ponga mis pensamientos ahí en lugar de en la botella. ¿Quieres leerlo algún día? Laura negó con la cabeza. Es tuyo, Andrés. Yo tengo mi propio dolor. Pero esa noche, mientras él dormía, ella abrió su propio cuaderno y escribió. No sé si quiero perdonarte. No sé si puedo. Pero estoy cansada de sentirme sola en esta decisión. Tal vez la vida me está diciendo que el amor no siempre es suficiente. Tal vez me toca elegir entre salvarte a ti o salvarme a mí misma. La decisión aún no estaba tomada, pero el simple hecho de ponerlo en palabras la hizo sentir un poco más libre. El final de ese año se acercaba, con su mezcla de luces navideñas y tristeza. Las familias se preparaban para celebrar, pero en esa casa el ambiente era de funeral. Andrés intentaba sonreír, cocinar, poner música, pero Laura seguía distante. Una noche, mientras brindaban con sidra sin alcohol, él la miró a los ojos y dijo, Laura, si decides dejarme, lo aceptaré. Solo quiero que sepas que esta vez voy a luchar por mí mismo, aunque no me perdones. Y si algún día vuelves, aquí estaré. Ella se quedó en silencio, con el corazón dividido. Sabía que no era una decisión para esa noche, ni para ese mes. Tal vez ni siquiera para ese año. Pero mientras miraba las luces parpadear en el árbol, pensó, quizás el verdadero final de esta historia no es si lo perdono o no, sino si aprendo a no traicionarme nunca más a mí misma. El futuro quedaba abierto. Podría haber reconciliación, o podría haber ruptura definitiva. Lo que sí era seguro es que Laura ya no era la misma mujer ingenua que creyó a ciegas. Ahora cargaba con una nueva fuerza, la de saber que, pase lo que pase, ella tenía el poder de decidir. Y con esa certeza, cerró el diario, respiró hondo y dejó que el silencio de la noche la envolviera.